Hola a todos y a todas, soy Carma Perello Iñiguez, doctoranda de la Universidad de Barcelona y voy a presentar una ponencia sobre el dolor, una perspectiva de género en el séptimo Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud. Como primer capítulo trataremos la tecnociencia, un conocimiento humano muy humano. La medicina no es ajena a lo social, como no lo es ninguna disciplina en el ámbito tecnocientífico, y su pretensión objetiva y analítica se ve salpicada por el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. La ciencia y la tecnología, al igual que cualquier otro conocimiento, no puede prescindir de su humanidad. La ciencia, la técnica, la historia, la filosofía, etc., son productos culturales en tanto en cuanto son productos humanos y, por tanto, están teñidas de todos los prejuicios y juicios culturales en la sociedad en que se desarrolla, en su lugar geográfico, en su época, etc. La tecnociencia es una construcción social y cultural y, por tanto, una actividad colectiva a la que los ciudadanos pueden tener o no tendencia, pero a la que difícilmente pueden renunciar debido a sus efectos y consecuencias. No podemos estar aislados de la tecnociencia, no podemos mantenernos al margen. Por tanto, estamos hablando de una actividad humana que, como tal, contemplará juicios y prejuicios, nuevamente. Cuestiones como la etnia, el entorno socioeconómico, etc., aplican un sesgo en ella, y en el caso del sexo no podría ser distinto. Todo esto nos trae a colación la cuestión del estigma, que definiremos como la condición, atributo o rasgo que conlleva por su poseedor el rechazo social y la marginación, acompañado a menudo de una categorización como individuo inferior, fuera de la norma, es decir, fuera del estándar. El estigma está fundamentado en falsas creencias que no corresponden con los datos epidemiológicos y experimentales. Diremos también que incide negativamente en las relaciones sociales, afectivas y laborales, así como la autopercepción y el autoestigma. Por lo tanto, perjudica a todo el mundo, no solo al afectado, porque no nos deja crecer como sociedad. Disponemos de varias estrategias para empoderar a las mujeres en el caso que nos compete, pero se requiere un modelo biopsicosocial, es decir, previamente tenemos que efectuar un análisis para poder establecer cuál es realmente el modelo que queremos seguir. Es por eso que la función de la ética es tan necesaria. Hemos de analizar bajo el prisma de los valores nuestras actividades y la medicina no puede ser ajena a esto. A pesar de que los profesionales sanitarios, hablando de sesgos en medicina, como la mayoría de las personas son sensibles a estas cuestiones, los condicionantes sociales y culturales les marcan, aunque pueda ser de forma inconsciente. Estos prejuicios, sesgos, estereotipos provocan problemas en la comunicación entre paciente y sanitario y, por lo tanto, un déficit importante en la calidad de la atención. Y esto acaba, vuelvo otra vez a repetir, acaba repercutiendo en todos los miembros de la sociedad. Por tanto, cuando hablamos de objetividad y de medicina basada en evidencia, hemos de considerar que estas evidencias están sesgadas por nuestra condición de ser humano, es decir, de animal, cultural y social. Como veréis, os he añadido dos artículos para complementar la información en el caso de que lo creáis necesario. Históricamente, la medicina ha sido marcada también por cuestiones ideológicas, siendo usada como reclamo publicitario, creando así un imaginario que pretendía ser objetivo y analítico y que reforzaba los estereotipos culturales, étnicos, etc. Es más, la medicina incluso ha colaborado con los poderes para vulnerabilizar aún más, si cabe, a personas por su origen étnico, por su salud mental, por el sexo, evidentemente. Disponéis de 3 artículos donde se habla de estas cuestiones y aquí tenéis un recorte de un artículo de La Vanguardia donde se habla de las esterilizaciones forzosas a personas durante los años 40. El sesgo de género en medicina, más concretamente, pues viendo todo lo citado anteriormente, no es de extrañar que también existan prejuicios y estereotipos en medicina en función del sexo del paciente.
Aquí hago un apunte que recordemos que el sexo es una cuestión puramente biológica y que el género es aquella opresión social basada en el sexo. Por tanto, hablamos de sesgo de género porque es un sesgo opresor, ¿vale? No un sesgo por una cuestión biológica, sino por una cuestión cultural. Durante siglos, el modelo humano sobre el que estudiar y aplicar la medicina ha sido el cuerpo humano masculino. En todas las ciencias, en concreto en la medicina, no podemos hablar de antropocentrismo, sino que deberíamos de hablar de androcentrismo. Es decir, no estamos poniendo el foco en el ser humano en toda su extensión, sino que en concreto en el hombre. Y para concretar aún más, no solo en el hombre, sino en el hombre blanco, mediana edad, etc. Este es el punto normativo. La cosmovisión tiñe nuestro mundo, es una cosmovisión basada en los valores, creencias, necesidades del sexo masculino. Es decir, nuestra forma de ver el mundo en medicina y en cualquier otra disciplina es una forma de ver el mundo masculina. Como todos sabemos, las diferencias sexuales en el ser humano determinan temas biológicos tan diversos como la estructura ósea, los cromosomas, el sistema hormonal, etc. También existen diferencias sociales vinculadas al sexo, aquí vamos al tema del género, a lo que se espera de cada uno de los sexos a nivel social, a las que llamaremos cuestiones de género. Estas diferencias de género han marcado muy profundamente la medicina y a la inversa. En referencia a la salud, las mujeres han estado históricamente mal diagnosticadas por no contemplar las diferencias propias de los organismos de ellas. Diagnósticos como el autismo, patologías cardíacas o trastornos alimenticios, por poner ejemplos, algunos ejemplos, que hay muchos más, se han asignado de forma errónea, dando lugar a incrementar dolencias y por tanto vulnerabilizar más a las pacientes. Veréis aquí también 3 artículos en referencia de esto. En el capítulo del dolor y la invisibilidad de las mujeres hablamos de que esta vinculación entre las ciencias médicas y el género ha causado ya problemas graves en la percepción social de la mujer, pero también ha repercutido gravemente en la salud y en el dolor que éstas sufren. Tiene una doble faz. Las mujeres a lo largo de su vida sufren más dolor y es más intenso que los hombres, pero culturalmente y socialmente no se le ha dado el valor que tiene. Podemos englobar las patologías que sufren las mujeres y que están mal diagnosticadas en 2 grandes grupos. Por un lado tenemos las enfermedades que presentan sintomatología distinta entre hombres y mujeres y por tanto se establece como patrón el cuerpo humano masculino y como hemos ya explicado anteriormente. Entonces las mujeres salen fuera de la norma. Y por otro lado tenemos las patologías o particularidades propias de la vida de las mujeres que por el hecho de ser propias de estas, por cuestiones tanto biológicas como socioculturales, no han sido investigadas ya que no afectaban al patrón del hombre. Entonces, en cuanto a las que son de diferente sintomatología, pues referente a este primer grupo, las patologías mal diagnosticadas, podemos destacar la primera causa de muerte de las mujeres, como son las patologías coronarias. Esto es producido por el hecho de que los síntomas femeninos ante una enfermedad coronaria no son los mismos en mujeres que en hombres. Esto no solo produce diagnósticos erróneos, como confundirlo con patologías en el ámbito de la salud mental, crisis de ansiedad, por ejemplo, y por lo tanto no dar el tratamiento necesario en las mujeres, sino que también produce un incremento de las muertes por mal diagnóstico. Tenéis artículos en referencia a este tema. Pero no es el último caso, aunque puede que sea uno de los más graves. Tenemos también el caso de enfermedades psiquiátricas, por poner otro ejemplo. En este caso, el sesgo de género también perjudica a las mujeres, siendo estas las mayores consumidoras de psicofármacos por mal diagnóstico ocasionado por los prejuicios nuevamente. En cuanto a las características propias, es decir, las enfermedades o condiciones de vida de las mujeres que les son propias, este segundo grupo, al de patologías con particularidades propias de las mujeres, tenemos 2 de las patologías estrellas en revelar el sesgo de género, la fibromialgia y la fatiga crónica. En el caso de estas patologías podemos observar cómo durante décadas han sido poco tratadas al tratarse de una enfermedad con casi una total afección femenina.
Pero también tenemos procesos propios en la salud de la mujer, como son la menstruación y los procesos de embarazo, parto y puerperio. En el caso de la menstruación, los dolores sufridos por muchas mujeres en este proceso, en la endometriosis, han sido ninguneados por la medicina durante siglos, observándolos como algo normal en la vida de las mujeres. Esto ha hecho que para al menos 10% de las mujeres en edad fértil su vida se vea totalmente afectada y en muchos casos en paréntesis. Afectación a nivel emocional, laboral, relacional, etc. También tenéis artículos para poder investigar. En el caso del embarazo, el parto y el posparto, hemos visto cómo recientemente ha estallado la bomba de la violencia obstétrica. Desde la aparición de la medicina académica, las mujeres han sido anuladas en su proceso completo de gestación. Al tratarse de una cuestión puramente femenina, los hombres solo se han preocupado, ¿no? Que son los que marcaban la medicina, solo se han preocupado por el infante, por el bebé, dejando aparte de la madre y ninguneando sus necesidades. Esto lo podréis ver muy bien en estas dos tesis doctorales de estas dos doctoras sobre cuestiones de humanización del parto y violencia obstétrica. En conclusión, diremos que esta situación debe revertirse si queremos que las mujeres tengan una asistencia médica adecuada y de calidad, una sociedad que mejore su calidad de vida y evite muertes innecesarias por un mal diagnóstico o por falta de estudios por feminización de la enfermedad. Las mujeres no deben ser ciudadanas de segunda, no deben estar estigmatizadas por el hecho de ser mujer, o sea, por razón de sexo. Debemos de tener en cuenta que esto nos tiene que ayudar a crecer como sociedad. Podemos observar cómo el problema es de origen sociocultural, por tanto, las instituciones como hospitales, los colegios médicos, los organismos como los ministerios deben actuar para concienciar a todos los ciudadanos y profesionales de la importancia de poner el foco en el sesgo de género en medicina. Un comportamiento ético colectivo de la organización tiene efecto en la sociedad donde se desarrolla la actividad la organización. Recordemos que las organizaciones no son éticamente neutras, por lo tanto tienen una afectación en la sociedad y a la inversa. Cerraremos con esta frase sacada del documento de la Organización y Gestión Educativa, revista del Foro Europeo de Administraciones de Educación, que dice: debemos ir más allá de la ética personal y reconocer que nuestro comportamiento nos influye mucho cómo están organizadas nuestras instituciones, cuál es su meta y su misión social, cuál es la imagen que tenemos y qué esperamos de ellas. Gracias a todos por vuestra atención. Espero que esta presentación y todos los artículos que contempla os hagan reflexionar sobre esta cuestión tan importante. Gracias nuevamente.